Buenas tardes y bienvenidos. En este caso es un diálogo en red, pero bueno, por una cuestión de fuerza mayor, va a ser un monólogo en red porque mi compañero de aventuras está hoy indispuesto y no podemos contar con la presencia de Patricio. Pero bueno, en principio ya se supone que todos somos mayorcitos y sabemos lo que tenemos que hacer. A ver, en primer lugar, dar las gracias de rigor a la Fundación por seguir apoyando este tipo de cosas y sobre todo por darme y en cierta manera darle a cualquier persona que tenga interés la oportunidad de conocer un poco más este caso, el lenguaje gráfico. Teniendo en cuenta que el día 13 se estrena la adaptación cinematográfica del personaje gráfico del que vamos a hablar hoy, que eso casi casi que decir que es una muy buena noticia porque aproximadamente se desmienten noticias de estrenos de adaptaciones cinematográficas de personajes gráficos, yo creo que una cada 72 horas. No lo llevo a rajatabla, pero porque sinceramente tampoco le estoy haciendo muchísimo caso a la cantidad de sandeces que se están volcando en las redes, no por parte de los que escriben, sino por parte de los propios estudios, que se pasan el día diciendo una cosa y desmintiéndose ese mismo día o días después. Eh, en cierta manera, vamos, eso es lo que se hacía antes, lo que pasa es que solamente se enteraban los que estaban dentro, ahora quieren que se entere todo el mundo mundial, antes solamente se enteraban los que trabajaban dentro de la industria. Ahora pretenden, pues no sé, pretenden que el chascarrillo simpático lo conozca todo el mundo y en realidad el decirle al aficionado que se va a estrenar una adaptación el lunes, el martes ponerlo en tela de juicio, el miércoles desmentirlo y el jueves aparecer con otra pata de banco que no tiene nada que ver, a mí no me parece la mejor forma de promocionar nada. Pero bueno, doctores tiene la iglesia y está claro que en este tema hay, creo que en este caso, doctores tiene el mundo cinematográfico, el mundo de los grandes estudios y de las grandes plataformas y ahora mismo no se les puede toser mucho. Después, por supuesto, agradecer a la Cátedra Cultural Moebius, el que después de mucho tiempo de no ofrecer esa aproximación académica, se puede ofrecer a través dentro del organigrama académico de la Universidad de La Laguna. Eh, por supuesto, a la Herrería del Maldito por seguir dándole soporte técnico y a don Gonzalo Santana. Y yo quiero dar las gracias en una parte a The American Society of Cinematographers, en este caso a su página web, a los que gestionan la página web. Esto es una revista de American Cinematographer, es una revista física que también tiene una versión virtual y tiene una página web que está muy bien y solicité su ayuda precisamente para lo primero que vamos a ver porque, a ver, el personaje de Kraven, el cazador o Sergei Kavinov, bebe muy, muy directamente del mundo cinematográfico, del mundo literario y del mundo cinematográfico. A ver, a estas alturas no debería ser ninguna gran noticia decir que Stan Lee se basó en aquellas cosas que le gustaban cuando se puso a escribir, sobre todo ya para Marvel Comics, también lo hizo para Timely, pero sobre todo para Marvel Comics. El hecho es que Spider-Man, el nombre de Spider-Man, más que el personaje per se, proviene de un personaje Pulp, que es de Spider, pero en el caso particular de Kraven bebe muy, muy, muy directamente de un personaje que es un aristócrata ruso que se llama Sarov, que debutó primeramente, o sea, el relato original se publicó en 1924 en la revista Colliers, para ser más exacto, en enero de 1924, y el relato se llamaba The Most Dangerous Game, o el juego más peligroso, y también titulado The Hound of Sarox. Es una historia corta de Richard Cornell y venía con ilustraciones de un señor que se llamaba Wilmot Emerton Heyland y viene a contar la historia de un cazador de los que había antes, los que se iban a África, al África profunda a cazar animales, que su yate acaba naufragando y da con sus huesos en una playa de una isla donde vive un aristócrata ruso, de aquellos que tuvieron que abandonar la Rusia de los zares por la revolución de 1917, y se ve con que
este aristócrata ruso lo que gusta es de cazar su gran presa, que son seres humanos. Que es lo que pone este cartel que estamos viendo, el The Finest Specimen I Ever Killed, es el ser humano. Esto se adaptó en 1932, este viene a ser el primer cartel en una película de la RKO Picture, de lo que se conoce en los pre-code. Pre-code es antes de esta época. Esta es la imagen del protagonista, de Leslie Bank, que hace de Zarok. Pre-code es que antes, hasta el 1964, no existía un código, digamos que un código de conducta, pero el código Hays no deja de ser un código sensor. Lo que pasa es que el código Hays permite determinadas cosas, es curioso, como permite una violencia inusitada para muchas cosas, y en cambio todo lo que tenga que ver con sexo, todo lo que tenga que ver con sexualidad y todo lo que tenga que ver con determinados temas, eso no se puede tocar. Y esta es una película pre-code, en cuanto que es una película de terror. La verdad es que es un terror muy psicológico, es un terror muy desasosegante, pero no es el terror como podíamos entenderlo hoy día. El tema de esta película es que fue dirigida por Ernest B. Schoedsack, que es bueno, Irving Pitchell, que el primero de todos es responsable de codirigir King Kong, porque de hecho los escenarios en los que se rodó esta película después se usaron para King Kong. De hecho, Merian C. Cooper, que es el instigador fundamentalmente de la historia de King Kong, es productor de esta película, estaba detrás de la producción de esta película, y de hecho se llegó a pensar, como estaban juntos, que las dos películas se llegaron a rodar al mismo tiempo. No, esto se rodó en 1932 y la otra se rodó en 1933. Y fue una película que le redujeron bastante el presupuesto, se quedó un tanto compuesto y un poco casi que sin novia, vamos a decirlo, sin presupuesto. Pero bueno, no deja de ser no deja de ser para mí una de las grandes películas de esta época. Y plantea eso, plantea la obsesión de este señor, que es un aristócrata evidentemente venido a menos, o sea, en cuanto a que ya no es aristócrata, formaba parte de la aristocracia que rodeaba a la corona zarista, al zar Nicolás II, que fue el último de los zares, el último Romanov, y que se entretiene, pues eso, con lo que es la caza máxima, que es cazar al ser humano. La película cuenta además con Joel McCrea, que es el de los actores que están viendo aquí, el que está con ese cinturón y sujeto por los dos esbirros de Zarok, y Faye Wright, que es la bella que acaba dominando a la bestia en King Kong, que es esta niña de aquí. O sea, una actriz que además en esta película, la verdad es que era una actriz tremendamente atractiva para la época. Y aunque les sorprenda, el traje que lleva ella, este traje, cuando el código Hays, el código empezó a usar, ya estos trajes se veían menos. De hecho, hay una foto que fue censurada, terminó por ser más que censurada, ocultada, pero que se ha visto. Hay una foto de Faye Wright de King Kong que está en la cubierta del barco, donde van a la Isla Calavera. A la Isla Calavera de la película, no a la Isla Calavera del festival. Distingamos que hay una por una parte del mundo y otra por la otra parte del mundo. De hecho, la primera, la primera se sabe dónde está, pero la segunda todavía no se ha encontrado. Donde lleva un traje y no lleva, o sea, lleva el traje encima y no lleva sujetador, no lleva absolutamente nada. Y esa foto es una foto muy desconocida de King Kong, precisamente porque es una foto que después de que el código Hays se puso en vigor, esas son las típicas fotos que fueron desapareciendo. Y son las típicas cosas que, bueno, eso demuestra además, bueno, pues una estrechez de miras que no conduce a nada. Fíjense además la mirada o sea, es una película de miradas, es una película muy, digamos que bastante expresionista en cuanto a que, y además el personaje principal va vestido de negro, o sea, son antagonistas. Fíjate, ella era una actriz que nunca se la ha terminado de reconocer lo suficiente, pero en este caso, fíjense que es una película de miradas. Y esto es algo que directamente heredó el personaje de Kraven, de Sergei Kravinov, que es el personaje de Kraven, el cazador, como se le conoce. Entonces, bueno, la historia en cierta manera, pues bueno, es eso,
el personaje que interpreta Joel McCrea, que se llama Bob Rainsford, acaba en esa isla con Eve, que es la protagonista. Y entonces, claro, aquí hay una cosa que, por ejemplo, esto también lo hereda de cierta manera Craven y con algunos personajes. O sea, Sarov caza humanos porque es lo último, o sea, es digamos que es es un poco, piensen que, y esto es una apreciación personal, pero es un poco los depredadores que vienen a la Tierra no tanto a matar animales, sino a matar al ser humano, porque en cierta manera, es una cosa que, por ejemplo, una de las películas de toda la saga de las que menos gente habla, que es Predators, donde un grupo de asesinos, de mercenarios, de gente de las fuerzas especiales, de los Zetas mexicanos, un yakuza, acaban en un planeta en medio de ninguna parte, eh, porque hay un grupo de depredadores que los ha escogido precisamente porque entienden, hay un Spetsnaz soviético, que eran las fuerzas especiales, lo que serían la Delta Force soviética, eh, y entonces los llevan porque los depredadores entienden que esos seres humanos les pueden hacer frente, como así pasa, de hecho, porque es la primera vez donde se ven claramente que no solo uno, como pasa en el caso de la primera película con Arnold, bueno, en la segunda pasa, también es un personaje, solamente aquí no, aquí son un grupo de depredadores, se enfrenta a un grupo de depredadores humanos y hay bajas por ambos lados. O sea, no, los depredadores no salen precisamente victoriosos, porque se están enfrentando con gente muy, muy, muy peligrosa. Pues en cierta manera también ese espíritu de vamos a cazar el gran animal que es el ser humano, eso también lo hereda la saga Depredador 40 años después. En el caso de Craven, digamos que más. Aparte que esta película es una película que se ha seguido viendo, se ha seguido considerando, a pesar de ser una película pequeñita, una película eso que tuvo fundamentalmente problemas de presupuesto, porque la RKO le redujo bastante el presupuesto, y esta es posiblemente una de las imágenes más icónicas, que en esto es lo único que no, vamos a ver, Craven gusta no de llevar este tipo de cosas, un fusil, pero esta imagen, si cogen la cara, hasta la barba es exactamente igual. Piensen también eh, que eso es una cosa que, bueno, se ha visto, no se ha visto, vamos a ver. Eh, Stan Lee hablaba con su dibujante, ya podía ser Steve Ditko, que es el primer creador, el primer dibujante que le dio forma a Kraven el Cazador, por supuesto con Jack Kirby y posteriormente con el resto de los dibujantes con los que trabajó. Y bueno, también es un poco lo que pasa con Batman, o sea, el personaje de Joker es más creación de Bill Finger que de Bob Kane, porque a Finger le encantaba el personaje. O sea, el Finger tenía ese, le encantaba el tema de una película que se llama El hombre que ríe, que sale icónicamente es el Joker, y igual que Bob Kane le encantaba la sombra, y de hecho el primer relato de Batman está basado en un relato de la sombra, de Shadow, pues el caso de Finger es quizá, vamos a decirlo, la fuerza creativa detrás de un personaje como de Joker. Pues en este caso es una suma de ambos casos, la suma de este caso del trabajo sobre todo de un guionista y un dibujante. Y evidentemente la estética de Craven bebe mucho de este actor, del actor que interpretó a Sarov, y de su propia mentalidad. Les estaba comentando antes el tema del presupuesto. RKO les dio en su momento 400.000 euros, pero lo tuvieron que reducir a 200.000, con lo que hubo muchísimas cosas que no se pudieron hacer, sobre todo exteriores y grandes tomas, y que había más supervivientes y que las cacerías duraban más. Pero es que en realidad yo creo que eso le viene muy bien a la película, porque el enfrentamiento entre Sarov y el personaje principal, de caso Rainford, viene a ser un poco el enfrentamiento final que acaba teniendo Sergei Kravinov con Spider-Man. O sea, piensen además que Kraven es un personaje que debuta muy pronto, porque debuta en el Amazing Spider-Man número 15, en agosto de 1964.
ya han ido apareciendo, pues ha ido apareciendo Electro, ha ido apareciendo Misterio, han ido apareciendo, pues, bueno, gran parte de los principales villanos, el buitre, eh, todos estos personajes, todos estos, el Doctor Octopus, que de hecho debuta, creo que en el número fue, creo que en el Doctor Octopus el número 12. O sea, es un poco están construyendo el quién es quién de los villanos de los villanos de Spider-Man. Y bueno, en cuanto al físico, a ver, esto que les estoy enseñando, que aunque parezca, el pobre ya tiene 2 añitos porque este niño tiene 30 años. Esto es de 1994, esta es una figura de 10 pulgadas de Toy Biz, que era en ese momento la empresa que sacaba los juguetes. Y fíjense la cara, vamos a ver, si comparan con la foto que ha salido, se parece muchísimo. O sea, Toy Biz sacaba las figuras a un formato más pequeño y sacaba estas. Y este es un superviviente que el pobre ya ha pasado por más de 1000 batallas, debo decir. Pero bueno, en principio esta es la imagen clásica de Sergei Kravinov, sobre todo esta icónica, esta especie de torera que viene a ser como la cabeza de la piel que recubre la cabeza de un león, cortada por la mitad. Pues esto vendrían a ser las melenas del león. Eso es una de las cosas que, bueno, con el tiempo, evidentemente, solo ha ido perdiendo, o se ha ido estilizando más, se ha ido adaptando más a las necesidades. Pero bueno, es un personaje que de primeras dadas resulta curioso que el guionista James de Mathieu, que es el guionista de la última cacería de Craven, que es con mucho la mejor historia del personaje. Aunque las primeras historias, el primer enfrentamiento y ahora veremos las primeras páginas, el primer enfrentamiento entre Spider-Man y Kraven o sea, es muy bueno. Además, Kraven es un personaje muy atípico. O sea, Kraven es un personaje eh, muy solitario, es un cazador que se dedica, de primeras dadas, viene a echar una mano a su hermanastro, que es el Camaleón, que es otro de los grandes clásicos, de los malos, de los villanos clásicos de Spider-Man, que han ido dando tumbos, han ido evolucionando. Pero Kraven es un personaje muy raro, porque fíjense, y después, no sé, en el caso de la película, que bueno, también te lo tratas de imaginar, que de Matías también lo comenta, el hecho de que Kraven sea un aristócrata ruso, descendiente en este caso, Kraven llega a Estados Unidos justo después de que cae el régimen de los zares en 1917, es un niño pequeño, y por ejemplo, en el caso de la película, tanto el director como la gente que estaba se empeñaron mucho en que el acento ruso del personaje fuera lo más creíble, lo más real posible. Y de Matías y muchos de los guionistas que han trabajado con Craven también han hecho como especial hincapié en tratar de resaltar la mentalidad eslava que tiene el personaje. Pues los eslavos, y yo es una cosa que lo digo por experiencia, porque tuve la oportunidad de asistir a un seminario sobre cultura rusa cuando mi primer año de vivir en Finlandia, impartido por un profesor ruso. O sea, no era un profesor finlandés, era un profesor ruso, de Moscú, para ser más exacto, si no me recuerdo mal. Y fueron 3 meses donde aprendía, o sea, era historia y cultura rusa, cultura eslava. Y bueno, sin andar por los tópicos, el profesor Vasily nos contaba, pues, desde la vida cotidiana hasta cómo se debía negociar con un eslavo, que no se piensen que es tan fácil. O sea, hay tópicos que son tópicos, pero lo de la negociación y el vodka no es un tópico en el mundo eslavo, tal y como nos explicó él muy, muy bien. Por lo menos no era hace 2 décadas, no sé cómo estarán las cosas ahora después, tal y como está la situación político-social de la Federación Rusa. Pues todo eso se ha venido volcando en el personaje y cada vez se ha venido potenciando más, y donde más se potencia es en la última cacería de Kraven. Pero fíjense, fíjense, esto es totalmente, totalmente expresionista, o sea, los ojos de Zarok, para que vean esto es un fotograma tintado, porque la película es en blanco y negro, pero esto era la costumbre que se tenía cuando se ponían en los cines por fuera, se tintaban, o sea, se pintaban literalmente, se entintaban, para que quedasen. Y fíjense que esto es muy, muy expresionista, no digo expresionista, piensen en el gabinete de Dr. Caligari, por ejemplo, eh, donde se coge un primer plano, sobre todo un primer plano de los ojos, y es eso, es un enfrentamiento, es un personaje que da miedo
por su actitud, es un personaje muy estoico, es un personaje tremendamente educado, tremendamente, eso es un aristócrata, pues que además en eso está absolutamente... Se comenta que el personaje está basado en el relato, el personaje realmente que está basado en el personaje cinematográfico, de, porque eso te lo hace mucho. Lo que pasa es que digamos que Craven es más grande físicamente que Sarov, pero su obsesión es la misma. O sea, quieren ser el gran cazador por excelencia. Y en realidad, bueno, pues no dejan de estarlo, no dejan de ser lo que son, pero esto es muy significativo, o sea, y además es un tipo de producción que ya no se hace, o sea, se dejó de hacer en su momento, pero esto era muy significativo, saberlo, ver los ojos esos ojos que te están mirando, da más miedo el que te esté mirando. Hay unos cuantos planos en la película, unas cuantas secuencias que da más miedo la actitud del personaje realmente que lo que hace, porque lo que hace, bueno, pues ya sabes que es un poco lo que al final acaba pasando, lo que le acaba pasando al personaje de Craven. Y después lo que no se le escapa a nadie es que tanto uno como otro, tanto Saraf en el relato como en la película, como Sergei Kravinov, perdón, son dos personajes que viven un tiempo prestado. O sea, ellos vivían en un mundo muy particular, porque era el mundo de la aristocracia rusa cuando vivía en los zares, pues era eso, era un poco lo que está pasando ahora, de que el 5% vive a costa del otro 95%, pues en la Unión Soviética posiblemente, o sea, en la Rusia de los zares era peor. O sea, ahí sí que se aplica lo de que el 1% vivía a costa del otro 99%, pero ellos vivían en un mundo ideal. Y en el caso del personaje de Sarov, es más, digamos que es todavía más palpable porque es la edad que puede tener eso, 40 y como mucho 50 años, por lo tanto cuando cayeron los zares, él ya tenía los 30 y. En el caso de Craven, no, el caso de Craven es un niño eh, que claro, tiene los recuerdos de un niño. Además, Craven envejece de otra forma porque toma una especie de, no decir, no el suero del super soldado que toma, no el suero del super soldado que toma que tomó Steve Rogers y que también toma de una forma más o menos similar Nick Furia, pero sí toma una especie como de suero con plantas medicinales y con drogas, traído de lo más profundo de África, que evidentemente es otro, también ahí no se despinta la influencia fundamentalmente de Edgar Rice Burroughs eh, y su personaje de Tarzán y todo lo que rodea a la imaginería del personaje de Tarzán. Pero cuando Sarov sale, cuando Sergei Kravinov sale de Rusia es un niño. Claro, tiene los recuerdos que tiene. Y claro, y después la llegada a Estados Unidos es muy brusca, es todo lo contrario, allí no son nadie en comparación, y él siempre tiene ese resentimiento, que Saros lo tiene también, lo que pasa es que Saros, digamos que lo pudo disfrutar más. Sergei Kravinov lo tiene, también tuvo la oportunidad de adaptarse porque era más pequeño, pero los dos son dos personajes totalmente desubicados. Y en el caso personalmente de Craven, que es el personaje gráfico al que estamos hablando, todavía se le nota más en determinados momentos. Lo que pasa es que es un personaje, este es el Craven the Hunter. Esta página es muy divertida porque si la miran bien, si fijan abajo, pone escrito por Stan Lee porque no podíamos pagar a Mike Spillane. Mike Spillane es el creador ay, no me va a salir ahora. Eh, Espérense, porque lo tenía antes en la cabeza. Además es un personaje muy famoso, muy famoso, muy famoso. Eh, pero para no meter la pata, creo que es My Hammer, pero no quiero equivocarme, porque si no, no, porque sale exactamente, sale, no. Hay otro que es, no. Voy a meter,
ahora no me va a salir. Lo siento. Lo tenía antes en la cabeza. Eh, bueno, en la primera página, lo que les estaba diciendo, a ver, dicen que no pueden hacer, es la típica primera página la típica primera página escrita por Stan Lee en ese momento, eh, donde pone que ellos son los que están haciendo la historia porque no pueden hacerse cargo de contratar a nadie más. Me hace gracia porque, a ver, ya me salió, bien, menos mal. Mike Hammer, perdonen, lo tenía en la cabeza, pero no quería meter la pata. O sea, dice que no podemos, o sea, Stan Lee está escribiendo esto porque no podemos tratar se llamaba originalmente Frank Morrison Spillan, se le conoce como Mike Spillan, y es el creador por excelencia de uno de los personajes más famosos, que es Mike Hammer, es el este detective implacable, que se salta todas las reglas habidas por inventar. Después dice que tampoco que Steve Ditko, porque no pueden contratar, no pueden buscar a otro dibujante. Y el caso del entintador es que su nombre cabe en los huecos, o sea, llega a ese extremo, que es ese sentido del humor que tenía Stan Lee cuando escribía este tipo de cosas. Bueno, pues estas que están viendo son las primeras páginas. Y ven que, bueno, Ditko es un señor que dibujaba de escándalo. Por mucho que por mucho que la historia no lo haya reconocido, porque además fue un personaje que fue un dibujante que acabó desapareciendo. Y de hecho, cuando murió, lo encontraron en la casa después de varios días, porque se recluyó, fue una persona que desapareció del mercado y de la industria. Pero lo hacía muy bien, muy bien, muy bien. Y sin ir más lejos, solo hay que ver este número, que es el número de debut, y el número siguiente, que es el icónico número donde debutan los 6 siniestros. En la última viñeta, el personaje que sale con esa máscara es el Camaleón, que es el hermanastro de Kraven. Fíjense que son unas páginas muy simples, hechas en 1964, pero donde Disco demuestra que es uno de los grandes dibujantes. Aparte que es uno de los grandes dibujantes, por supuesto, de Spider-Man, pero de todo lo que caía en sus manos lo hacía muy bien. Y es un personaje, Kraven es un personaje muy atípico, es un personaje que va solo, pero además que tiene otra mentalidad. Y fíjense, tal y como está dibujado, que en realidad Ditko cogió una foto del actor que interpretó a Zaroff, o un cartel, en este caso una foto, pero también un cartel que sale para poder hacer esto. Porque no deja de ser, fíjense, esto es cuando el siguiente encuentro, fíjense cómo está planteado, es exactamente igual. Y después esto que puede parecer ridículo, que es lo que les decía antes, esta chaqueta, esta especie de torerita pequeñita también se ha convertido en una de las grandes señas de identidad del personaje. Pero es curioso que de Matías, que es el guionista de la última cacería de Kraven, pensaba que Kraven no era un personaje que se le pudiera sacar el partido que se le sacaba. Es cierto que con el paso de las décadas, los villanos clásicos de Spider-Man, yo creo con excepción del Duende, o los sucesivos Duendes, entonces hay que decirlo, es uno de los personajes que ha acabado estando en segunda fila, porque su iconografía y su propio estilo quizá no encajaba con... Aunque es curioso como en el Spider-Man de McFarlane, en la primera argumental en Tormento, McFarlane recurre al personaje, porque estéticamente es un personaje que da muchísimo juego. Y después tiene la intrahistoria que tiene. Eh, Tanto él como, porque después quien también se hace cargo del personaje y lo rescata con el regreso de los 6 siniestros, por ejemplo, es Eric Larsen. Y es curioso, pues son dibujantes más jóvenes los que acaban recurriendo a los... Y de hecho McFarlane tira de los villanos más clásicos. O sea, tira del Lagarto, tira de Kraven, y Larsen también disfruta dibujando a los villanos clásicos de los años 60. Porque bueno, lo que después vino a ser la generación de Image, son más respetuosos de lo que la gente se piensa. Y esto es el siguiente número, eh, que son los 6 siniestros, que es Misterio, el Cuervo, Electro, Kraven, Doctor Octopus y el Hombre de Arena, que son pues 6 de los villanos por excelencia del universo Marvel. Y en este caso del universo Marvel y
del vecino arácnido. Este es el anual de 72 páginas, el primer anual del 1964. Los anuales son unos números especiales que se siguen publicando una vez al año y donde, bueno, pues se aprovecha para contar algo muy importante, como puede ser en este caso Los Seis Siniestros, que es como ahora todo el mundo está deseando que vengan los Thunderbolts, la adaptación cinematográfica, que parece que sí se ha hecho, se va a estrenar. Lo dije antes, últimamente nunca se sabe. No se sabía antes. Lo que pasa es que, vuelvo, repito, antes te enterabas menos o te enterabas como te enterabas. Ahora, como todo el día te están contando eh, cuentos de brujas, como diría cierto comandante imperial en la Estrella de la Muerte cuando está hablando con Lord Vader. Pues al final tampoco sabes a qué quedarte, pero bueno, esto viene a ser así. Ya hay algunos que han aparecido, por ejemplo, Electro ya ha salido una adaptación, Misterio también, el Doctor Octopus también, el Hombre de Arena también, y al final Kraven le han dado, digamos que, cancha para ser él mismo solamente en una película, que también fue un proyecto que sí, que no, que lo estrenamos, no lo estrenamos, puede que sí, puede que no, puede que estemos llegando, como dice Asteris en la vuelta a la galera de Asteris, y al final llegó. Y esto lo he escogido porque esta es una ilustración a página completa, lo que se conoce en el argot como splash page, donde Spider-Man pelea con Kraven y los tres felinos, los tres leopardos que se enfrentan con él. Porque claro, en la historia cada villano se enfrenta con él con sus artimañas y bueno, Kraven, que es una persona que le encanta pues, rodearse de, sobre todo, animales salvajes, pues se enfrenta con él y a mí me parece, aquí queda sobradamente claro las capacidades que tenía el dibujante para poder hacer esto. Y aparte es un anual que es muy contemporáneo. Este anual especialmente es muy contemporáneo porque gran parte de las, digamos que de los modos y maneras que se han seguido con el paso de los años, el paso de las décadas, están reflejadas en este tipo de publicaciones que normalmente pasan bastante desapercibidas. Porque además el problema de cuando se adapta un personaje tan antiguo como Kraven, aunque se han seguido haciendo cosas. Ya Kraven, por supuesto, ha tenido no sé cuántas versiones, tiene clones, tiene 2 hijos y una hija. Mm, No quiero que nadie se lo tome a mal, más allá de, pero las nuevas generaciones cuando se ponen a hablar, sobre todo de adaptaciones cinematográficas de personajes gráficos, lo que no pueden disimular es que no tienen conocimiento del personaje en sí. Hay gente que sí, pero en general no. Entonces, claro, o tiran de lo último, que son pues eso, números que se han publicado, por ejemplo, el año pasado, ya Spider-Man, Spider-Gwen y Miles Morales, que es de Ultimate Spider-Man, que se enfrentan a Kraven el Cazador. Pero evidentemente no tienen, digamos que los conocimientos o la experiencia de haberse leído los números anteriores. Normalmente, ahora empezaron a hablar de la última cacería de Kraven. Esto es una ficha del personaje, que además aquí donde está, esto es una galería, no solo está este, aquí están casi todos los grandes malos, incluyendo incluso el Doctor Muerte, donde sale, aquí están pues eso, además te pone eso, donde aparece por primera vez, que es en la Amazing Spider-Man, el número 15 de agosto de 1964, y también esta es una ilustración muy icónica que además en el en el Marvel Handbook, del universo Marvel, pues esta es una de las fichas que sale. Pero evidentemente el personaje, bueno, va cambiando en algunas cosas. Ya si ven el muñeco, por ejemplo, y el cinturón es distinto. Y esto también ha cambiado. También el código de colores va cambiando, se va adaptando más. También de esa ilustración a este muñeco pasaron 30 años. Esa ilustración del año 64, este muñeco del año 94, estamos en el 24, en total han pasado 60 años. Un personaje que cumple este año 60 añitos de vida. Pero bueno, fue pasando por lo que fue pasando. Y al final, esto es, a ver, esto es una de esas cosas que me encantó encontrar. Esto es un cómic, originalmente se publicó en el 87, pero bueno, de 1990. Digo, exactamente, que es uno de los números de la última, a ver si con la luz, así, creo que así se ve mejor, sí, esa luz se da, que es la versión finlandesa publicada en 1990 de la última cacería de Kraven. Que ya en España conseguirlo de grapa es
muy difícil, en Estados Unidos ni te cuento. Y esto originalmente, esto se publicó en 1990, esto fue dibujado por Mike Zeck y James se llama John Michel de Mathies, que es el actor, perdón, el autor. Y esto se publicó en 1990, aunque originalmente se publicó en 1987. Y este es uno de los... Aquí se recopilan dos números. Aquí se recopilan dos números. Ya está, es hasta prácticamente... Estos serían los números 4 y 5 de la colección. Aquí los pueden ver bien. Y esto viene a ser, curiosamente, con un personaje que el propio guionista reconoce en la edición especial que se sacó en Estados Unidos del personaje. Cuando se recopilaron esta colección, se recopiló, esta colección se publicó, a ver, que no quiero meter la pata, se llama John Mark de Matisse. Se publicó en las 3 colecciones que había en ese momento, porque era lo que, digamos que, como había tantas, pues bueno, se publicó en las 3 colecciones. Esto ya es la última que sería de Craven. Esto que están viendo es ya. Se publicó en las 3 colecciones que se publicaban en ese momento. Dentro digamos que de la franquicia de Spider-Man, se publicó en las 3 colecciones, que sería Web of Spider-Man, en junio del 87, Peter Parker, The Spectacular Peter Parker, y después en la colección normal, que es Amazing Spider-Man, en este caso. Lo más curioso del caso es lo que estaba diciendo, el guionista pensaba que el personaje no era un personaje muy de la época, muy así, pero que no daba mucho más de sí, de lo que ya podía haber dado. Y de hecho, la historia original no era jugar con Kraven ni con Spider-Man, sino con Wonder Man, que es un personaje que muere. Y él pensaba hacer una historia de muerte y resurrección. Pero Wonder Man no es un personaje precisamente demasiado conocido. Y entre medias se cruzó el editor en jefe en ese momento. Bueno, era Tom DeFalco, que era el que estaba, era el editor en jefe de Marvel en ese momento. Había que hacer algo con la colección de Spider-Man, porque en el año 87, evidentemente, lo que tiraba era Spider-Man era uno de los, lo sigue siendo, pero en ese momento era uno de los buques insignias. Perdón por el ruido, estoy abriendo la bolsa. Donde se guardan las cosas, hay que guardarlas en su sitio. Spider-Man era uno de los motores de Marvel, y había que hacer algo. Y entonces entre medias se cruzó Kraven. Y él en esa introducción, que yo, o sea, yo tengo el tomo en inglés, ignoro si se publicó esa misma historia, posiblemente se publicara. Yo creo que se llegó a publicar en Los Imprescindibles de Spider-Man, que publicó Panini hace ya, creo que una década. Él comenta que lo que más le acabó atrayendo al personaje precisamente es que Sergei Kravinov fuera ruso. Y eso le daba, o sea, ruso, y le daba la oportunidad de jugar, pues eso, con la nostalgia del personaje, con los recuerdos, con toda la historia. Y a partir de ahí es donde se construye para mí, una de las mejores historias, no solo de Spider-Man, de las mejores historias publicadas por Marvel, fundamentalmente porque uno de los grandes problemas que hay con los personajes gráficos, es el hecho de que acaban siendo en muchos casos inconsistentes. O sea, acaban no siendo creíbles. A ver, lo iba a decir porque siempre se me olvida. Originalmente se llama Sergei Nikolaevich Kravinov, que sí, eso también es importante. Pero esta es una de las grandes portadas. Esta es la segunda, ya esto es en Amazing Spider-Man. Ven que arriba pone una saga escrita, dividida en 6 partes. Y lo que se ve detrás, que bueno, aquí está, esto que ven aquí, este nombre, Hamahakin, perdón porque el nombre es difícil de pronunciar, no, Hamahakimies, es Spider-Man en finlandés.
Ah, y por eso sale. Y es lo que pone aquí, es aquí yace Spider-Man. Porque en realidad la última cacería de Kraven es el último escalón en la carrera del cazador por excelencia. Desde el primer momento, del minuto uno, Kraven está obsesionado por cazar a Spider-Man. Eh, a- por entre medias está metido, como no, el señor JJJ Jameson, que está empeñado en desvelar quién es Spider-Man, quién es la araña, y acaba contratando a Kraven para que Kraven lo desenmascare, pero para Kraven es algo más. Para Kraven es ese animal porque él ve a Spider-Man como un animal, no lo ve como un ser humano. O sea, lo ve como un, digamos que como un animal antropomórfico para entendernos. Pero es esa presa que siempre se le ha escapado. Él ha cazado a todo el mundo, ha cazado todo, incluyendo hombres, por supuesto. Pero siempre se le ha escapado la araña. Y las 6 partes son por aquello de recurrir, que lo suelo hacer habitualmente. Aquí esta es una de las imágenes más icónicas, que es cuando él, cuando consigue abatir a su presa, adopta la personalidad de Spider-Man. Aquí ya Sergei Kravinov está terminando de recorrer los meandros de la locura que llevan a Willard a encontrarse con Kurz. Aunque en realidad se está encontrando consigo mismo, porque Sergei Kravinov es Kurz. Lo que pasa es que él desarrolla un... él se monta en el barco en el río Congo para encontrarse al final consigo mismo, porque es lo que está buscando. Él en realidad odia y admira a Spider-Man y al hombre que está debajo, al hombre que está detrás debajo de la máscara. Yo creo que eso es lo más inquietante, lo más maravilloso de esta historia. Esa relación de amor-odio que tiene Sergei Kravinov con Spider-Man. Y además, lo mejor que tiene esta historia es la lucidez que tiene el personaje. Yo creo que eso es lo que demuestra que hay que vender, pero también hay que saber qué es lo que estás vendiendo. Y esta historia que, bueno, su día se vendió muy bien, este es un momento absolutamente maravilloso cuando ya una araña se encuentra, o sea, la araña verdadera se encuentra con la otra araña. Porque además juega, en este caso además juega en el momento en el que Spider-Man tenía el traje negro, que originalmente el traje negro era un simbionte que había venido de la Secret War, pero al final le adopta ese traje negro. Y este es el momento donde Sergei está esperando a que su presa vaya a buscarlo, porque al final lo que quiere es tener el último enfrentamiento, porque para él es el final de la escapada, él sabe que ya no tiene nada más que hacer. El hecho de poder derrotarlo, el poder de, eso de poder enterrarlo, porque ya ha derrotado a su presa, es como ya no le queda nada más. A ver, el problema de la última cacería de Kraven, sobre todo, y lo digo con estas palabras, es la estrechez de mente de las personas que entienden que hay cosas que no se deben plasmar ni en una película, ni en un cómic, ni en un libro, ni hablando. Que en este caso es la libertad de cada uno para tomar la decisión, para tomar una decisión en relación con su existencia. Aquí hay consideraciones, por supuesto, religiosas, consideraciones ideológicas, y después están las consideraciones de las personas que lo que no quieren es que la gente tenga libertad para hacer lo que ellos piensan. Y la decisión que toma Sergei Kavinov, que son posiblemente 3 de las mejores páginas que se han publicado en el universo Marvel, con las cuales yo no tengo ningún pudor en afirmar que no solo lo entiendo, sino respeto su decisión, que yo creo que eso es lo importante. Demuestran una coherencia argumental y vital que raramente se ve, no en los cómics, raramente se ve en la vida real. Y por eso esta historia, o sea, no quiero entrar en consideraciones con la película, porque son lenguajes distintos y vivimos en la época en la que estamos viviendo. Es cierto que Sony todavía sigue haciendo un poco lo que le da la gana, entre comillas, con los personajes de Spider-Man, porque sigue teniendo los derechos. Por lo tanto, a ver, control tendrá, por mucho que digan lo contrario, pero bueno, tampoco creo que la factoría Disney le quiera toser mucho a Sony, o digamos que al grupo corporativo que está detrás de Sony, por una cuestión económica, porque no creo que a Disney no le interesa enfrentarse con el mercado japonés, porque es un mercado muy fuerte y sobre todo un mercado muy consumista. Pero bueno, en el caso particular de este personaje, que te digo, precisamente esa lucidez después la acaba llevando al extremo
Todd McFarlane en Tormento en los primeros números, en los primeros 5 números de su Spider-Man, del Spider-Man de Todd McFarlane. Pero aquí es absolutamente maravilloso cómo está desarrollado, cómo está planteado y sobre todo eso, la coherencia vital y argumental que tiene el personaje. Esta es la quinta parte, son 6 partes. Fíjense detrás que está la cabeza de un elefante, está la cabeza de un rinoceronte. Kraven no suele llevar nunca un fusil, de hecho esto ni siquiera es un fusil real, es un fusil que lanza dardos tranquilizantes, lleva una lanza, como se puede ver en la ilustración que sale en la cartela, pero él hace gala que eso está, digamos que el relato coge prestado de Emilio Salgari la capacidad que tenía Sandokan, el tigre de Malasia, por enfrentarse a un tigre de Bengala, vamos a ver, con un tris, con un puñal hindú, nada más. Y Kraven, evidentemente, Sarov en el relato original de 1924 y en la película después Kraven heredan ese espíritu. O sea, se enfrentan se enfrentan a los animales salvajes, entre comillas. Los de salvajes, digo salvajes, entre comillas, porque cada vez veo menos diferencia entre un ser humano y un animal, por decirlo, los dos somos animales. Por lo menos ellos, como dice Ripley en Aliens, no se matan por un maldito porcentaje, que es la traducción que se hizo del diálogo en Aliens. Eso, por ahora los animales no se matan por un porcentaje, los animales supuestamente salvajes, que sí lo hacen los otros animales, que son los animales humanos. Pero bueno, en el caso particular ven que aquí es totalmente clásico. Y bueno, aquí está en la colección clásica de Amazing Spider-Man, que fíjese en el logo ya sigue saliendo Spider-Man vestido de negro. Y es el final de la escapada, que no lo ha sido, porque después, como suele pasar, aparece un clon, aparece un no sé qué, lo resucitan, sale en versión zombie, ta, 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 ta. Pero en realidad, Kraven escribió sus últimas páginas en la última cacería de Kraven, en 1987. Todo lo que ha venido después es un poco como los clones de Gwen Stacy, o como el clon de Spider-Man, Ben Parker, o yo qué sé, más con el tema de los clones al final, ya hay clones de clones, o sea, hay clones de sí mismo. Pero en realidad, para aquellos que vayan a ver la película y que no conozcan el personaje más allá de oídas, eh, les recomiendo que se lean las historias clásicas, sobre todo las de Stan Lee y Steve Ditko. Les recomiendo que se lean, hay cosas intermedias, pues un personaje que aparece, desaparece. Les recomiendo encarecidamente que se lean la última cacería de Kraven y les recomiendo que se lean lo último que ha salido. O sea, ha salido, es un tomo recopilatorio el año pasado donde hay historias, donde se recopilan historias cortas o historias de 2 o 3 episodios, 2 o 3 números, donde aparece Kraven con el Spider-Man actual, el Ultimate Spider-Man o la Gwen Stacy, en este caso la Spider-Gwen. Pero lo clásico en este personaje, a nivel clásico, tiene un encanto que difícilmente tienen los cómics nuevos, porque nació con otros planteamientos. Esa es la historia. Y de hecho, en esta historia también aparece un ser bastante mutante, que, bueno, puede ser desagradable para algunos, pero en realidad no lo es. Eh, que además parece salido de la mente de 2 señores que crearon unas tortugas ninja hace 40 años, pero bueno, tampoco me voy a meter en esas consideraciones. Ya hablamos de las tortugas en su momento, o sea que tampoco vamos a meterlas ahora. Pero el enfrentamiento es el enfrentamiento final, o sea, sobre todo el discurso mental que tiene la última cacería de Kraven es muy bueno, es realmente fantástico. Y además vas viendo eso, vas viendo como una persona como esa, que además es una persona. Es que Kraven per se no es un villano como podía ser cualquiera de los otros, porque hay gente que está como muy. No, no, Kraven es una persona que, bueno, más que es un villano, pues casi porque busca lo que en realidad está penado, que es cazar, en este caso, seres humanos o cazar animales que están protegidos. Digamos que él no se guía por las reglas de la sociedad. Eso sí está claro. Pero no es un villano que tiene un código ético
un villano, vamos a ver, es una persona que se guía por un código ético, que se guía por un concepto del honor que evidentemente estaba pasado cuando se escribió la última cacería de Kraven y ahora simplemente no existe. Por una ética personal que el ser humano hace tiempo que terminó, hace tiempo que olvidó, y sobre todo después de la pandemia no hay ética ni deontología profesional que valga. Es un personaje anacrónico. O sea, yo creo que lo más triste de la última cacería de Kraven es que cuando estás leyendo su discurso mental, puedes sentir, si sientes empatía por él, si sientes empatía por él es porque hay cosas en las cuales coincides. Entonces te das cuenta de que eres igual de anacrónico que él. Y yo que la leí hace muchísimos años, la he leído cuando salió eso, en los imprescindibles, y la he vuelto a leer ahora precisamente para este monólogo, que siento que sea un monólogo, sea más una suerte de clase que de diálogo entre dos personas. Todavía encuentro que su discurso es más anacrónico y todavía me encuentro yo más anacrónico por una razón, una cuestión de edad, porque ya han pasado muchos años y ya evidentemente eh, veo las cosas, no es que vea las cosas de otra manera, es que empiezo a entender determinados postulados que no la forma en la que tiene de ejecutarlos Craven, que eso también lo dejo claro, pero entiendo que Craven vea que el mundo ya no le reporta lo que reportaba antes, aunque en realidad, lo he dicho antes, ni a Sarov ni a Craven el mundo, el nuevo mundo les aporta nada, porque ellos venían de un mundo, digamos que perfecto, y cuando entraron en el mundo imperfecto, las cosas se torcieron. Y además, por ejemplo, en el caso de Sarov, todavía es más claro porque la novela original está publicada publicada en los años 20, antes de la depresión. Pero la película está hecha en el año 32, que es una película de post-depresión. Digo la depresión económica, o sea, el post-crash del 29, por decirlo. También se le conoce después como la Gran Depresión. Y eso tinta toda la película. Entonces, en el caso de Sarov, todavía es peor porque él pudo llegar con más o menos recursos, pero después del 29 tiene los recursos que tiene, evidentemente, porque vive en una isla, apartado del mundo, o sea, es una isla que es suya. Pero evidentemente él ve cómo cae un mundo, ve cómo caen dos mundos, ve cómo cae su mundo y después ve cómo cae el otro mundo. Aunque es una película temporal, tú muy bien no sabes dónde está situado. Puede ser en los años, bueno, por la estética, por las armas, por el yate, ves que es de los años 30. Que además también hay que entender en el caso tanto de la novela, del relato corto, que es un relato corto, ni siquiera llega a novela, como el tema de la película, hay que entender que en esta época, en parte por las novelas de Borrow y en parte porque África seguía siendo ese continente por descubrir, eh, también está el hecho de que, sobre todo, Teddy Roosevelt, que fuera presidente de los Estados Unidos, que es el impulsor del Smithsonian, de lo que es el concepto de Smithsonian, porque el Smithsonian no solamente es un museo, son muchos museos, es una red de museos. Fue el que empezó eso, a irse de safari, traerse animales, disecarlos y ponerlos para que los norteamericanos que vivían ahí totalmente aislados del mundo y sobre todo África les quedaba donde les quedaba, empezaran a conocer el mundo. Y entonces un poco está esa imagen de los años, la década de los 10, 20, 30, donde todavía hay expediciones, que es una cosa que, por ejemplo, en Europa, sobre todo en el mundo anglosajón, se veía de otra manera. Pero, digo, y Borrow no es británico, es norteamericano y su personaje está creado eh, en la década de los 10, bueno, en la primera década del siglo XX. Primero fue la empresa de Marte, después fue Tarzán, después ya se empezó a publicar la tira de prensa, que el primero que dibujó la tira de prensa de Tarzán fue ni más ni menos que Harold Foster, y después fue pasando. Y es un poco como, y después, por supuesto, la adaptación cinematográfica de Tarzán protagonizada por Johnny Weissmuller, con permiso de la adaptación del serial que protagonizó Buster Crabbe. Pero realmente ese Tarzán fue el que le abrió al norteamericano medio, sobre todo el que vivía en medio de ninguna parte, un África que no era real, porque bueno, más allá de la monachita, del chimpancé, de los elefantes, los rinocerontes y los leones, pues bueno, ese África no existía, ese era el África creada en un estudio precisamente porque nadie se iba a rodar a África, más allá de, y menos en esa época.
Pero bueno, esta imagen, que esta es la portada alternativa de Sergio Dávila para el quinto volumen de Spider-Man, que aquí donde lo ven, este es un clon de Sergei Kravinov. Eh, Evidentemente el espíritu es el mismo, fíjense que va con un puñal, o sea, una daga y una lanza con una punta de piedra, de sílex, y después el tigre, que más es un tigre de dientes de sable, es una versión un poco sui generis del tigre, pero realmente este es el espíritu, es el cazador que está en África. Y bueno, en cierta forma, bueno, Craven bebe de todo eso. Bebe en su momento el personaje de Zaroff, pero sobre todo el personaje de Craven bebe muchísimo de esto. Y bueno, al final pues, se han decidido hacer una película que saldrá de aquella manera porque no deja de ser, es un personaje bastante secundario, un personaje que aunque ahora deprisa y corriendo empiezan a salir lecturas recomendadas de Craven y qué es lo que tienes que conocer de Craven, quién es Craven el cazador, y le volverá a pasar lo que les pasó no hace mucho escribiendo sobre un personaje, escribiendo sobre un perro que tiene capa y vuela. Que se equivocaron, la inmensa mayoría de la gente que escribió sobre él se equivocó de fecha, porque el perrito nació en los años 50, no nació ayer por la mañana. Pero claro, también para ese perro hay que tener ciertos conocimientos, porque no es un personaje muy conocido, y menos en países como el nuestro. Y en el caso de Kraven, claro, porque Kraven es un personaje del año 64, y hace 60 años, pues son 60 años. O sea, y bueno, esto se publicó originalmente en España, estos números se publicaron por Comic Forum, primero en blanco, bueno, en especiales en color, en la Excelsior, y después ya Panini los ha publicado en condiciones, eso está claro. Y la película de Most Dangerous Game sigue siendo esa película que, aunque te digo, aunque tiene una versión de Criterion Collection, que es una colección de películas que son muy icónicas, esa de Criterion Collection no tiene una contraprestación en nuestro país. Hay cosas similares, pero no lo mismo. Y por supuesto, tampoco hay demasiados estudios muy sesudos, porque además de todo es cierto que, por ejemplo, creo que fue 15 años que se hizo una retrospectiva en el Festival de San Sebastián sobre Miriam C. Cooper y el director de la película. Sí es cierto que como se hablaba de los dos, por aquello de King Kong, y como trabajaban en tándem, hicieron muchas cosas juntos, y de hecho hicieron documentales juntos y recorrieron medio mundo haciendo documentales, pues sí se habla por ejemplo, de la película de la que les estaba hablando. Pero claro, estamos en el Festival de San Sebastián, estamos hablando de un ciclo muy determinado, y estamos hablando de títulos en blanco y negro que normalmente suelen pasar con bastante pena y muy poquita gloria, porque eso ni las nuevas generaciones no lo suelen considerar, porque no lo suelen considerar normalmente, y las generaciones más mayorcitas ya no están muy por la labor. Entonces, además es un tomo, fue una retrospectiva que dieron conferencias, y estaba dedicado a Miriam C. Cooper y Ernest Schoedsack, eh, y se habla de The Most Dangerous Game. La película se puede ver, la película es muy así. Además es una película que, como le redujeron el presupuesto, dura un poquito más de una hora, creo que son 1 hora y 10. Se deja ver muy bien, es una película muy bien hecha, muy contemporánea en ese aspecto, porque eh, eh, Schoedsack era un grandísimo director de fotografía, o sea, sabía muy bien lo que se traía entre manos, o sea, sabía muy bien cómo usar la cámara, como documentalista que era, de hecho, y eso es muy expresionista. Que piense que digo muy expresionista siempre porque en el mismo momento que se estaba rodando esto en Estados Unidos, era el expresionismo alemán. Pues el expresionismo alemán eh, surgió antes, pero no deja de ser una consecuencia directa de la Gran Depresión. Bueno, las grandes películas expresionistas son de finales de los años 20, principios de los años 30. Y a ver, ellos además que habían viajado y tenían conocimientos, y algunas de estas películas evidentemente se veían en Estados Unidos. The Most Dangerous Game es una película muy expresionista por el uso que tiene de las luces, las sombras, por el uso que tiene de cómo utiliza la cámara, cómo coloca los personajes, en- cómo los sitúa dentro de la pantalla, y sobre todo cómo los encuadra con el objetivo. Eso es muy expresionista.
y la pueden ver sin mayores inconvenientes. Y los cómics, mal está que yo lo diga, hay ediciones muy buenas publicadas en castellano. Los cómics clásicos salieron en una colección de unos tomos que, aparte de ser caros, entre comillas, son muy grandes y bastante incómodos, son unos tomos así de gordos, donde están sobre todo lo que son todos los cómics más clásicos de Spider-Man. Y el caso de La Última Cacería tiene varias ediciones que son bastante más asequibles si las quieres tener físicamente. Si no, si las quieres leer digitalmente, lo que te vas a encontrar normalmente es que solamente las tienes en versión original, en este caso en inglés. Pero en castellano hay hasta donde yo sé, admito que tampoco me he molestado demasiado en buscarlo. Sé que hay páginas que tienen cómic en castellano, pero las que he encontrado sobre todo tienen manga. Y algunas tienen cómic, pero no suelen tener cómic en castellano, donde se encuentran cómics virtuales, digitales en este caso en inglés, todos los que quieras imagen en la red. Entonces pueden leerse los cómics clásicos, las primeras apariciones de Kraven, como se pueden leer La Última Cacería de Kraven, como se pueden leer lo que les comenté antes, las historias de Spider-Man, Spider-Gwen, Miles Morales y Kraven, y después números sueltos que también los hay. Digo, y aunque Kraven sale de esa manera, no los quiero destripar mucho. De hecho, por eso no escogí ninguna imagen, porque es que las imágenes son muy explícitas, te dicen exactamente lo que te vas a encontrar. Está el tormento de Tom McFarlane, donde también Kraven aparece, y tiene bastante protagonismo a pesar de estar como está. No voy a decir nada más. Y al final, creo que es lo que ya creo que ya se ha comentado aquí muchas veces. Al final de lo que se trata es bueno, de si un personaje tiene la oportunidad de ser trasladado en este caso, a otro formato, como es el caso particular del cine. No pierdan la oportunidad de conocerlo más en profundidad, porque ahora mismo sigo diciendo, independientemente de que lo recomendable es que lo lean físicamente, pero no siempre es factible. Y además, a los precios en los que están los cómics, ahora casi todo se está publicando en tapa dura, en formato muy bonito, pero en formato muy caro, porque estos cómics salieron originalmente en grapa, y los recuperatorios antes también costaban lo que costaban. Resulta más complicado leerlos. Pero yo les recomiendo sobre todo que si quieren conocer, o sea, si quieren conocer realmente quién es Sergei Kravinov, léanse los cómics. Que es la razón por la cual esto se podía haber hecho el viernes por la noche, en vez de hacerlo hoy jueves, con la película en la cabeza. Pero en realidad eso es lo que en principio va a hacer todo el mundo. O aquellos que le den una oportunidad a la película, que esa es la segunda parte, a ver quién le da la oportunidad o quién no se la da. Y yo he preferido escoger hablar del personaje de cómic, demostrarles, y sobre todo los antecedentes, porque digo, lo dije antes, en el caso de Spider, el personaje de Pool y Spider-Man tienen muy poco que ver más allá de la palabra Spider. Batman con The Shadow tiene más que ver, eso sí es cierto. Pero en el caso particular de Sergei Kravinov, tiene mucho que ver con el personaje de Saraf y sobre todo con su adaptación cinematográfica en 1932. Y bueno, como ahora no es como te pasaba hace 15 años que podías hablar de esto, pero de manera muy teórica porque podías tener acceso a alguna copia, pero no era tan sencillo como puede ser ahora. Ahora tienes la oportunidad de, bueno, bucear un poco por las influencias en qué se basaron de este caso, Stan Lee y Ditko para crear al ser personaje de Kravinov, y cómo el personaje que van a ver ahora, que además el tema es que en la película se recurren al padre y al hijo, o sea, el padre se habla, hay una historia donde sí hay relación entre Sergei Kravinov y su hijo, pero lo que plantea también la película es del padre Sergei Kravinov con su hijo Sergei, que tío, no dejaba de ser un niño cuando salió de la Rusia zarista para llegar a los Estados Unidos. Eh, y al final, eso, siento repetirme, lean, si tienen la oportunidad, y ahora la tienen, no tienen excusa, nosotros sí teníamos excusa, como muchas veces dice Patricio, teníamos la excusa fundamentalmente porque solamente lo podías leer, tenías que comprarte el cómic y los cómics costaban lo que costaban y no siempre tenías o el dinero o no siempre convencías a alguien para que te los comprara. Ahora es infinitamente más sencillo, más te los puedes leer en un ordenador, en un teléfono, donde quieras, en la tableta,
Bueno, y en algunos sitios también incluso los tienes en las bibliotecas, pero bueno, no voy a entrar en esas consideraciones y menos en un país como el nuestro. Y bueno, y vayan a ver la película, denle una oportunidad, no hagan como hicieron con Morbius, porque Morbius no es ese gran espanto que la gente plantea, no, pero tampoco la gente le dio ninguna oportunidad, entre otras muchas cosas porque Morbius, siendo un personaje de cierta importancia en el universo de Spider-Man, dentro del universo Marvel, no es tampoco un personaje que tenga demasiada impronta y por eso la película directamente la gente la defenestró sin darle una oportunidad. Y dicho todo esto, pues nada, los agradecimientos de rigor siguen siendo para la Fundación por en este caso, haberme permitido una vez más poder estar eso una hora hablando sobre el personaje de Kraven, del personaje gráfico de Kraven, a la Cátedra Cultural Moebius, que está, entre otras muchas cosas, por si alguien quiere hacer una tesis doctoral sobre una tesis o un ensayo sobre la última serie de Kraven, son 6 números que te dan para escribir mucho y para estudiar mucho, eso se los puedo asegurar. Y a la librería del maldito por seguir, por lo menos en mi caso particular, 4 años después, dando soporte, dando ayuda y permitir que este tipo de encuentros salgan, permitir que todas las imágenes se vean como se ven, que la gente pueda verlas y que bueno, quien quiera, y si alguien quiere consultar las cosas que yo he podido decir, incluyendo el error de no acordarme exactamente, que tenía en la cabeza lo de Mike Hammer, pero por una vez no quería meter la pata, pero bueno, al final era Mike Hammer. Eh, pues que se lean las cosas y sobre todo en el caso de los cómics clásicos hay mucho chiste privado. En el anual donde están aparecen los 6 siniestros, hay 3 páginas donde Stan Lee cuenta la creación de Spider-Man y sale Stan Lee Steve Ditko y es muy divertido leértelo. Porque bueno, aquí tenían el pudor que tenían y contaban las cosas como las contaban. O sea, nada más no tenían por qué ser políticamente correctos, les daba igual, porque tampoco en el año 64, nadie pensó en el año 64 que 60 años después alguien como yo pudiera estar hablando de Kraven el Cazador, por ser claro. Pero bueno, la historia se escribe así y miren, 60 años después Kraven sigue dando la lata y va a debutar en pantalla grande como tiene que ser. A ver, ¿qué pasará el año que viene? Pues la idea original es seguir dando la lata con este tipo de cosas, pero por lo menos ¿no? Me despido ya de quien haya asistido regularmente a todos los encuentros que hemos tenido la oportunidad de hacer. Y si todo sale bien, el año que viene seguiremos dando la lata con más historias, con más diálogos de cine, con más diálogos en red, con más encuentros con autores, autoras, guionistas, dibujantes y todo aquel que sea tan osado de decirnos que sí a una invitación de la Fundación. Digo osado por tener que hablar conmigo, no porque la Fundación no sea una institución seria y respetable, eso hay que decirlo claramente. Y por lo demás, muchas gracias, buenas noches y por favor no se olviden que aparte del teléfono, también uno se puede sentar cómodamente en la cama y ponerse a leer cómics físicos y eso no le hace mal a nadie, ¿de acuerdo? Venga, adiós.